pues la gente ya se va animando, van a no solo lugares sagrados, sino lugares donde hay una cierta predisposición energética y practican estos rituales ancestrales. Además, cada día más, ¿no? Porque hay como una búsqueda de esas raíces, sobre todo por parte de los canarios, que, como te comentaba en aquella ocasión cuando fuimos a hacer este rito, solían quedarse en un vacío, ¿no? Buscaban digamos que otros alimentos espirituales, pero siempre había algo que parecía no llenarles, ¿no? Y afortunadamente ahora mismo hay varios colectivos además que siguen practicando este tipo de ritos, aunque yo siempre marco en que hay que dejar la forma y centrarse más en la esencia, ¿no? Porque si no estaríamos haciendo un circo. Sintético te pido que seas. ¿Hay chamanes o había chamanes, lo que conocemos como chamanes, en la cultura huasit, en la de los guanches? Sí, hay una figura que se llamaban samarines. El samarín es ese equivalente al chamán. Además, la palabra samarín significa eso, hombre de poder, el hombre que tiene la capacidad de conectar con el mundo del Luyet. Luyet es el más allá, donde moraban los espíritus de los antepasados y todo aquel que se había desencarnado. La figura del samarín, además, muy importante porque en ciertas ceremonias él era el indicado para abrir no solo puertas como la que se va a abrir ahora el 21 de junio, sino además eran también los encargados de exorcizar, por así decirlo, de aquellos maxios que causaban perturbación al mundo de los vivos. Maxios son espíritus, ¿no? Los espíritus, efectivamente. Vale. ¿Utilizaban algún tipo de planta de poder para trascender a ese otro mundo como hacen otros chamanes en otras partes? Sí, incluso hay un ritual que se llama Tecna, que significa el vómito, ¿no? Y el Tecna, además, que era muy poco utilizado, además solamente marcado por los samarines, y utilizando unas plantas que hay aquí en la isla que predisponían a ese estado alterado de conciencia, y que solo era utilizado el Tecna para ir a buscar información hacia el mundo del Luyet y hablar con los espíritus de los antepasados. Ya. ¿Las mujeres había sacerdotisas? Sí, estaban las maguadas. Las maguadas, que significa las del conocimiento, eran mujeres que tenían distintas capacidades, ¿no? Dentro de las sociedades de los antiguos, para no solo los rituales de la fecundidad, de la fertilidad, sino que además utilizaban esos samaras, que eran, digamos, los lugares donde habitaban, como especies de colegios donde se le enseñaban a las arimaguadas, que son las que aprenden el conocimiento, no solo en el ámbito de las, digamos que de las órdenes, en este caso de las castas sacerdotales, sino que además a las chicas que acudían ahí se les enseñaban todo un compendio de cómo manejar las energías, las horas propicias para realizar una vasija, cómo imprimir la intencionalidad en una piel que va a vestir tu familia y preparar los alimentos con esa misma energía. Qué profundidad de conocimientos espirituales, ¿verdad? La verdad es que a veces yo, comentando con un amigo, le decía que nuestra espiritualidad como pueblo ancestral no tiene nada que ver, quiero decir, con lo que tenemos conocido, ¿no? Y que tampoco le va a la saga. Yo creo que la profunda espiritualidad que vivía el pueblo huasit es un hecho, además, que reforzaba en la comunidad, ¿verdad? Y que estaba tendente a ser útil a la sociedad, ¿no? Es algo que creo que destacar, que es muy bonito. ¿Había guerreros? Sí, habían guerreros, estaban los guabores. Los guabores serían, digamos que soldados, guerreros en este caso, que eran convocados cuando había un episodio de guerra, eran de los distintos auchón. El auchón es, digamos que, el núcleo familiar, ¿no? Y estos clanes aportaban a esos guerreros que ya estaban consagrados, habían sido consagrados en ciertas ceremonias, y después teníamos a los guerreros de Asantemil, ¿no? Que ya, digamos que
sí eran permanentemente, vivían en comunidades aisladas y que eran los que presidían no solo la ceremonia, sino custodiaban y equilibraban la energía del lugar donde se asentaban. Es decir, como una compleja relación de fuerzas, de poderes, precisamente eso para seguir adelante.